Sé que esto va a molestar mucho lo que estoy diciendo, pero no soy contrario. Yo a veces sí juego, chapoteo, como digo yo, chapoteo con la inteligencia artificial y con los sueños. Evidentemente, claro, se mueven en un terreno muy genérico, muy básico, todavía, y con muy pocos datos del interlocutor. Pero ¿y si tuviera muchos datos sobre nuestra manera de vivir? Tuviera una biografía psicológica, una biografía emocional, posiblemente nos ayudará muchísimo. Y hasta ahora hay una gran castración emocional, no solo en los humanos, también en los robots. Claro que una máquina no va a ser un animal espiritual, también podría fácilmente contarse un sueño y convertirse en imágenes, ¿no? Algo aparecerá por ahí. Hola aprendedores, hoy tenemos en el podcast a Javier Esteban. Javier es escritor, PhD, máster en psicoanálisis y profesor de la Universidad Camilo José Cela y en el máster de psicoterapia psicoanalítica de la Universidad de Salamanca. Javier Esteban es discípulo de Luis Sencillo, imparte seminarios y talleres sobre sueños donde integra técnicas freudianas, gestálticas y junguianas con estados meditativos. De su faceta literaria podemos señalar que Javier Esteban fue fundador y director de 1996 a 2010 de la revista Generación 21. Entre sus libros destacan su Diario de Sueños Duermevela de 2003, la entrevista a Alejandro Jodorowsky publicada en Psicomagia llamada Lecciones de Mutantes en 2004, el libro de sátira sobre los pecados capitales de los personajes públicos, Vanitas Vanitatis de 2006, El Derecho a la Ebriedad de 2008. En noviembre de 2015 lanzó su libro de conversaciones, Claudio Naranjo, La vida y sus enseñanzas, en la editorial Kairos. Es autor de diversos estudios audiovisuales, como Arrabal, el bufón y el sabio, o Claudio Naranjo, la mirada de la integración. Ha realizado el piloto y está tratando de producir una serie televisiva sobre maestros de vida, y ha sido comisario en el Centro Conde Duque del ciclo de actividades Encuentros con lo Sutil, dedicado al conocimiento de la conciencia. Sin más dilación, vamos a por la entrevista. Bien, muchas gracias César por esta invitación a tu programa. Muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí. Y bueno, quería preguntarte sobre diversos temas, ¿no? Así que vamos directamente al grano, ¿vale? Javier, ¿vives como sueñas o sueñas como vives? Vives como sueñas y sueñas como vives, las dos cosas. Pero es más fácil que sueñes como vivas. Es decir, lo que hacemos en el sueño es una reflexión y un diálogo con aquello que hemos vivido. Por así decirlo, nos acondicionamos y nos adaptamos a la realidad a través de los sueños mediante un diálogo. Así que normalmente, más que vivir como soñamos, que eso ya implicaría una realización importante de la persona, en tanto pensamos que los sueños tienen la segunda concepción de los sueños como aquello que queremos, más bien lo que soñamos es como vivimos, ¿sí? Es más correcto. Ya. Y es Precisamente para verdad, adaptarnos a la vida que nos lleva, como un barco, ¿no? O sea, no. entiendo. Y es verdad que se dice, cuando dices voy a consultarlo con la almohada, ¿eso es cierto? ¿Eso realmente funciona? Inconscientemente sí. O Ya. sea, claro que lo consultamos con la almohada. Se sabe ya por diversos experimentos científicos que soñamos para adaptarnos a la realidad. Por ejemplo, las pesadillas tienen una función de adaptación a un trauma o de digerir un trauma, por así decirlo, ¿no? Otras veces soñamos para preparar una acción futura, ¿vale? Otras veces podemos soñar como Juan de la Cierva e inventar el autogiro. Es decir, soñamos en un diálogo permanente con la realidad, pero de un modo inconsciente. Otra cosa son los sueños lúcidos. Los sueños lúcidos naturales, como sabes, pues para que todo el mundo lo entienda, son esos sueños donde te das cuenta de que estás soñando y entonces vives el sueño de otra manera, porque dices, anda, si esto es un sueño, pero no sales del sueño. Y otra cosa es el sueño lúcido inducido, que es un sueño lúcido donde ya nos hemos preparado para que nos demos cuenta de que estamos soñando, por ejemplo, la escuela de Castaneda, Don Juan, etcétera, y dirigimos nuestro sueño hacia lo que nos apetezca, generalmente pues el goce, volar, robar un banco, conocer a una chica, no lo sé. todas estas formas de sueño en realidad son maneras que tiene el inconsciente de permitirnos adaptar a la realidad.
y a la realidad en todo su sentido, la realidad consciente y la realidad inconsciente. Por ejemplo, yo ahora estoy hablando contigo afablemente, no me he fijado en un botón blanco que tienes, pero pues, lo estoy captando. Partes de nuestro cerebro más primitivo lo captan todo y solo una parte de nuestro cerebro está actuando y se queda, por así decirlo, con una selección de lo que percibimos. En los sueños ocurre algo parecido. Lo sorprendente es que los sueños no se utilicen más, sobre todo en terapias o como formas de autoconocimiento, pero sí, el sueño es un diálogo permanente con nosotros mismos en diferentes esferas de la realidad, ¿no? Y no solo eso, los sueños nos pueden venir inspiraciones. En el modelo de la tradición de los sueños, pues los sueños nos pueden eso, desde ayudar a crear la partitura de Parsifal, hasta imaginar cómo va a ser el autogiro, o averiguar para un Beatle una letra de una canción, o una fórmula matemática para un matemático hindú, pero también para solventar o aguantar una mala relación emocional con una madre, con un padre, etc., ¿no? Así que el mundo de los sueños es muy amplio, no es como si nos asomáramos a una realidad de ideas y captáramos algo que está ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las tradiciones, en las religiones, pues los sueños sirven de vehículo, los sueños comunican lo alto con nosotros, ¿no? Freud prefiere el underground, ¿no? Dice lo que está abajo, ¿no? Lo inconsciente, aunque lo inconsciente no es lo, como se dice de mala manera, es lo subconsciente, que es como lo que está abajo, ¿no? Sino lo inconsciente, lo que no conocemos, aquello que nos hace tomar la mayoría de las decisiones sin saber por qué. Yeah. Con respecto a una chica, con respecto a una madre, con respecto a un trabajo, con respecto a esta entrevista, lo que sea, ¿no? Sí. Y yo de alguna manera lo que me gusta mucho es intentar buscar la practicidad a todo lo que se trata en este podcast, ¿no? Y me gustaría saber por qué los sueños son algo tan práctico. O sea, ¿son la puerta del inconsciente? Son una de la vía regia, la gran vía de la manifestación de lo inconsciente. Entonces nos sirve para conocernos, nos sirve para saber lo que en realidad pensamos de algo. Sí. Y aunque en la vigilia nos lo neguemos o no lo queramos, el sueño nos revela que queremos hacer cosas, o nos revela que tenemos ciertos deseos, o nos revela que nos vemos de cierta manera. Y eso es, por supuesto, a nivel terapéutico de autoconocimiento es muy práctico, pero además el sueño, como digo, nos trae muchas cosas, nos hace... Los sueños no es que haya una fase REM ni una fase, es que a lo largo de la noche se producen situaciones en el cerebro, estados de conciencia muy diferentes, y algunos nos permiten la creatividad, la asimilación, y el sueño, por ejemplo, el sueño en el sentido matérico del espacio de tiempo en el cual hay partes del cerebro dormidas, es indispensable para tener memoria. Si no durmiéramos, no podríamos, por ejemplo, entender bien lo que estudiamos para un examen. Si dormimos bien, lo sabemos mejor. Si dormimos una siesta antes del examen, nos sale mejor. De alguna manera nos permite retener. Es como dentro de las muchas funciones que tiene el sueño, tiene la función retentiva, la función memorística, la función adaptativa, la función incluso de poder imaginar los escenarios a los que nos vamos a enfrentar. Así que el sueño, en el cual pasamos gran parte de nuestra vida, tiene diferentes utilidades prácticas, sobre todo a nivel terapéutico. Es que claro, es que si lo piensas fríamente, al final un tercio de nuestra vida la pasamos durmiendo, ¿no? O, bueno, en este caso, seguramente de ese tercio pues pasamos soñando bastante, ¿no? Entonces... Sí, por favor. Sí, la actividad sabes que va aumentando, la llamada fase REM, que bueno, tampoco está tan claro que en todas las personas sea igual, ¿no? Hay gente que se duerme vela y que en muy poco tiempo está en un sueño profundo, con un sueño en fase REM absoluta. Hay gente que no lo consigue, hay gente que no consigue recordar sus sueños. Pero digamos que esta manera de percibir, que es una manera de percibir que paraliza o que deja dormidas, nunca mejor dicho, partes de nuestro cerebro, por ejemplo la del juicio racional, pero que otras las hace mucho más atentas, como la memoria y la parte de las emociones. Por eso hay tanto color en el sueño y hay tanta viveza, y se dice que he soñado y era más real que la realidad, y a veces nos despertamos un sueño y decimos, joder, macho, pero es que era un sueño. César, que era un sueño, ¿sabes? Menos mal que era un sueño, o qué pena que era un sueño, ¿no? Sí. Pues estas fases se van extendiendo a lo largo de la noche, y por eso
El último sueño, digamos, el sueño entre las 6 de la mañana, 7, 8 de la mañana, es la parte del sueño más rica en sueños. Y ahí es donde podemos realizar catas, pues adelantando, atrasando el despertador, etc. Y prácticamente se produce lo que se llama la siesta REM, donde hay casi una continuidad en la forma de soñar de una manera intensa y vívida, ¿no? Ajá. Ya. Y Javier, pasa mucho que hay mucha gente que no se acuerda de sus sueños, ¿no? ¿Cómo podemos hacer Sí. para acordarnos de ellos? Pues te tienes tú que acordar de ellos para que ellos se acuerden de ti. Es una cosa rara. O sea, hay como, no solamente una invocación, sino que con los sueños hay que hacer un pequeño ejercicio de atención. Pues sirve mucho un cuaderno, sirve Sí. mucho antes de dormir decir, pues voy a intentar acordarme para... Sirve mucho hacer una pregunta al sueño, como hacían los romanos, como hacían los griegos en sus sesiones de conocimiento profundo, ¿no? Las religiones primitivas y las terapias primitivas. Sí. Sirve también al despertarnos. Al despertarnos el sueño es como una mariposa. Si lo intentas coger, se va. Si tú intentas atrapar un sueño cuando te despiertas o te obsesionas con retener el sueño vuela. El sueño, Sí. lo mejor para retenerlo cuando despiertas es mirar un punto fijo en la pared. Puede ser, imagínate, un agujerito que dejó el clavo, una esquina del cuadro, algo que no tenga una significación especial, y relajar la mente, y el sueño viene normalmente. Y luego hay muchas técnicas para de algún modo incubar sueños, ¿no? Desde aquellas que utilizan ciertos tipos de alimentación, cierto tipo de ayuno, cierto tipo de test, por ejemplo, o sustancias mayores, ¿no? Para provocar los sueños más vívidos, más lúcidos, más... Hay toda una galería, o sea, es un arte que tenemos olvidado, ¿no? Pero yo creo que de algún modo hay un retorno a todo eso. Hay un retorno. Está disperso. La verdad es que el conocimiento está disperso, pero hay ciertas páginas o ciertos libros donde se podría investigar. Sí, si lo buscas está, pero no está visible. Hay que como que buscarlo un poco, ¿no? Pero simplemente, por ejemplo, muchas pastillas que utiliza la gente que tienen Passiflora o que tienen amapola de California, simplemente esto nos puede servir perfectamente para los sueños, ¿no? Sí. La meditación permite trabajar con uno mismo, ¿no? O verse. Por ejemplo, el Vipassana, pues hay diferentes, hay 4.000 maneras de meditar, imagínate el mundo, lo que es eso, ¿no? Pero algunas meditaciones permiten como verte desde fuera, ¿no? Ver cuáles son tus movimientos y por qué estás haciendo las cosas, ¿no? Y en los sueños, digamos que todo en el sueño eres tú, es como ir al cine, ¿no? Utilizando alguna metáfora de Peirce exagerada, sería como ir al cine, y en el cine entonces tú eres el acomodador, eres la pipa salada, eres el bombón helado, eres lo que sale en la pantalla, eres por supuesto el protagonista, eres el amante del protagonista y eres el que está detrás haciendo ruido y te molesta, eres todo en el sueño, ¿no? Esto es un principio que elabora Carl Jung, que como todo el mundo sabe, pues es quien se separa de Freud, ¿no? Hacia una psicología vinculada a la espiritualidad o a lo que uno tiene dentro de sí, ¿no? Y Carl Jung dice que todo en el sueño es subjetivación de uno mismo, que el sueño es todo uno. Lo que pasa es que esto no lo va a desarrollar más bien Peirce. Entonces, en la técnica de Peirce es el creador de la terapia Gestalt, y lo que hace con esta terapia con respecto a los sueños es que tú cuentas un sueño, por ejemplo, pues he visto que amanecía, el sol me quemaba la cara y había unas serpientes que me mordían los pies. Vamos, pues un onirema muy básico, ¿no? Entonces tú tienes que ser la serpiente, tienes que ver cómo te muerde, tienes que sentirte el diente de la serpiente, tienes que ser el sol, tienes que ser la piel tostada, tienes que ser el que se quema y tienes que ser todo eso a la vez. Y identificándonos con todo lo que ocurre en el sueño, con todos los personajes del sueño, descubrimos facetas nuestras y descubrimos partes de nuestra personalidad. Pero todo en el sueño es nuestro. Es como aquel que viene a terapia o aquella que viene a terapia y dice, no hago más que soñar que me ponen los cuernos mi marido o mi mujer, ¿no? Y resulta que al final es un deseo propio, ¿no? O es una traición a sí misma, por otro lado, ¿no? Que no tiene que ver nada con el pobre marido que está ahí roncando, soñando, o con la mujer, ¿no? Es él el que está elaborando todo eso, ¿no? O sea que los sueños, por así decirlo, nos hacen encontrarnos con partes nuestras desconocidas. Y la meditación nos permite, yo creo, trascendernos de otra manera, ¿no? Y ver otros horizontes y otras sensibilidades y algo así.
Y Javier, la terapia a través de los sueños y la meditación, ¿no? Que entiendo que, bueno, una de las cuestiones, ¿no? Una de las cosas que tú haces es terapia de los sueños, si no me equivoco, si no lo digo mal. Es junto a la meditación, ¿esa es la mejor manera de conocerse a uno mismo mediante los sueños? Los sueños nos ofrecen una gran información sobre nosotros que además, de un modo involuntario, porque esto Freud, el gran creador de la psicología moderna, ¿no? O contemporánea, mejor dicho, Freud, lo que viene a decir es que censuramos lo soñado, que el sueño trae una censura. Vamos a ver, la censura no es que yo diga, voy a censurar esto, voy a censurar la manifestación no sé dónde, no. Han dado la policía, no. Es que hay un olvido involuntario de algo y entonces el sueño lo que permite es recordar cosas que han sufrido un olvido involuntario. Por ejemplo, malas relaciones o, por ejemplo, algo que no te permites, que te gusta tu vecina o que le gustas a tu vecina o que en el fondo tienes una pulsión que lo que te gusta es pegar o que te peguen o que en realidad estás deseando algo que no te permites en el cotidiano, en el diurno, pero en los sueños te sale, ¿no? Y bueno, y claro, los sueños tienen toda esta faceta, digamos, erótica. No es lo mismo un sueño erótico que un sueño sexual, ¿no? Un sueño sexual, pues imagínate, sueñas con que te acuestas con tu jefa o con tu jefe, ¿no? Y que tiene carne, hueso, ojos, sabe quién es un vecino, es una jefa, esto es un sueño sexual, ¿no? Un sueño erótico es donde aparece un personaje no conocido, una mujer no conocida, con ciertos aires míticos, donde hay una relación, digamos, afectiva, que puede ser también sexual, pero no es lo más importante, sino afectiva, ¿no? Entonces, ¿no? Son sueños muy diferentes, ¿no? El sueño del deseo realizado, con quien sea que te guste, o el sueño de el conocimiento de una parte femenina tuya, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro de lo que es, ¿no? Estos conceptos tan, digamos, ¿cómo decirlo? O sea, que al final o te lo dice un buen terapeuta, alguien experto en el tema, o son temas que, bueno, pues que no les haces mucho caso, o si les haces caso, pero como no sabes muy bien de qué va, ¿no? Pues no sabes qué hacer, ¿no? Entonces, quería preguntarte, Javier, ¿qué malas recomendaciones hoy en día en estos temas, ¿no? De los sueños y tal? Cuando dicen, no, es que he soñado, no sé qué, o tengo un sueño recurrente, o lo que has contado tú. ¿Qué cosas, digamos, qué mitos y qué cosas completamente erróneas oyes en los mundos normales? Pues la primera es pensar que un diccionario te va a resolver el sueño. Que esto es lo primero que hacemos sobre todo cuando existe un sueño repetitivo. El sueño repetitivo equivale a una tarea pendiente, algo que continuamente estamos reflexionando en forma. Vamos a definir sueño primero, quizás sea más simple así. El sueño es como una historia que nos contamos de una manera metafórica en la cual nos estamos diciendo algo. ¿Bien? Nos estamos contando algo de un modo metafórico. Entonces, cuando un sueño se repite, es como que hay una tarea pendiente. Por ejemplo, sueño habitual. Pierdo el avión, pierdo el tren. O sueño habitual, estoy terminando un examen y se me paraliza la mano, ¿no? O sueño habitual, se me caen los dientes y envejezco, o intento correr y no puedo correr, o tengo un encuentro erótico, sueños, por así decirlo, comunes, típicos, ¿no? Entonces estos sueños cuando se repiten es como que hay algo a lo cual le estamos dando vueltas permanentemente, nos lo estamos contando a nosotros mismos sin acabar de dar con la clave de lo que nos sucede, ¿no? Y lo primero, como decía, es no recurrir a los diccionarios, porque los diccionarios... voy a poner un ejemplo sencillo, no es lo mismo que sueñe con un caballo un jinete profesional, que sueñe con un caballo Alejandro Magno, que sueñe con un caballo un señor que tiene un matadero, o que sueñe con un caballo una mujer de 18 años que sueña con un caballo negro masculino dentro de un patio que está relinchando todo el tiempo. Es que son... tú vas al diccionario caballo, pues caballo significa para cada uno una cosa distinta, ¿no? Evidentemente. Entonces los diccionarios de los sueños no nos sirven demasiado. Hay en la escuela californiana, que es la que más, las diferentes escuelas californianas que desarrollan el sueño, pues hay ya incluso como máquinas de donde tú metes el sueño y te sale casi un significado, relacionando antecedentes y relacionando términos, y el futuro va a tener algo que ver con esto, también va a tener que ver con la capacidad de ver sueños de algún modo transmitidos a través de chips, etcétera, ¿no?
Pero hoy por hoy el sueño donde se debe enmarcar, entiendo yo, es en la terapia, ¿no? En el conocimiento de uno mismo, ¿no? Y también en la capacidad de intentar conocer lo que nos dicen los sueños a través de algunos manuales que sí son aptos para ello, ¿no? Aquí el error es que Freud y Jung, que son los grandes, ¿no? Pues elaboran unas teorías muy rígidas y cada uno en su escuela, sus discípulos intentan defenderlas. Entonces, si tú vas a hacer psicoanálisis, normalmente los sueños van a tratar de ser interpretados con una base freudiana, más o menos, o con una base junguiana, para ponernos un ejemplo claro, ¿no? Pero esto de las escuelas cerradas, ahí Luis Sencillo, que era, yo creo que la persona que más trabaja los sueños en España y que tiene varios libros al respecto, que ya falleció, que es un psicólogo humanista, pero no es solo un psicólogo, es un teólogo, es un filósofo, es un antropólogo, es un hombre que conoce perfectamente como filólogo el lenguaje también. Entonces se elabora todo un sistema de conocimiento de sueños que tienen varias obras, y Los sueños y sus verdades, es un libro que yo recomiendo, ¿no? Que está en manuscritos, la editorial Manuscritos, en el cual pues se puede algo así como tener un manual de referencia para entender los propios sueños, ¿no? De un modo muy abierto, no perteneciendo a ninguna escuela, puesto que él tiene... Bueno, Luis era un hombre que pensaba en alemán, que podía hablar hebreo o latín perfectamente, o griego, clásico, un erudito, pero que había dedicado gran parte de su vida al estudio de los sueños, ¿no? Yo tuve la suerte de conocerle y de ir allí había escrito yo un libro de sueños, entonces iba con Luis y Luis me ayudaba a desgranar y a interpretar los propios sueños, ¿no? Es algo que en las tradiciones se hacía, el trabajo con los sueños, sobre todo en grupo, el trabajo grupal con los sueños en todas las tradiciones, y que prácticamente ha desaparecido. Pero imagínate lo que sería eso en una empresa, daría muchísima información de unos a otros, sin entrar en pormenores, y podría utilizarse de un modo bastante útil para la organización, por ejemplo, ¿no? Esto que hacen pues casi todos los pueblos mesoamericanos todavía, etcétera. Claro, porque además, bueno, decirte dos cosas. Uno, hay varios programas de Luis Sencillo en el programa de Sánchez Dragó, donde le entrevista, y que están muy bien, muy interesantes. De hecho, hace varios monográficos, me suena a mí, y en el cual también apareces tú, ¿no? Y luego te quería comentar, esto lo pondré en las notas del episodio, ¿vale? Estos programas, porque merecen la pena verlos. Comentabas el tema relacionado con los chips, ¿no? Y una pregunta que te quería hacer, que me venía muy bien, encajaba muy bien, es si crees que la inteligencia artificial va a ser una herramienta, algo muy potente para descifrar, entender, evolucionar con los sueños. ¿Cómo lo ves? La inteligencia artificial. Sí, o sea, el nuevo movimiento que hay en la inteligencia artificial que pueda, de alguna manera, ¿no?, descifrar sueños, o como comentabas con las escuelas californianas que estabas diciendo antes. Pues probablemente será, todavía no, estamos bastante lejos de esto, parece, pero probablemente sí podrá ser una ayuda y una herramienta bastante útil, siempre que se personalice mucho, pero se llegará a personalizar la inteligencia artificial, entiendo. O sea, me imagino que la inteligencia artificial llegará a un momento en que tenga muchísima información sobre la persona, ¿no? Esto da un poco de miedo, pero según y cómo se puede utilizar de una manera sabia también, ¿eh? ¿Por qué no? Sé que esto va a molestar mucho lo que estoy diciendo, pero no soy contrario. Yo a veces sí juego, chapoteo, como digo yo, chapoteo con la inteligencia artificial y con los sueños. Evidentemente, claro, se mueven en un terreno muy genérico, muy básico, todavía, y con muy pocos datos del interlocutor, de la persona que... Pero ¿y si tuviera muchos datos sobre nuestra manera de vivir, tuviera una biografía psicológica, una biografía emocional? Posiblemente nos ayudará muchísimo. Y no es descartable que se pudiera producir una herramienta con inteligencia artificial y algo más, que también con inteligencia emocional, pero la inteligencia artificial podría desarrollar una forma de inteligencia emocional que ahora mismo tiene castrada, porque tú enseguida a la máquina le preguntas pero sí podría desarrollarse un software, si quieres, sí, perfectamente. Creo que
o un robot, ¿no? Inclusive, ¿no? Un robot que sea como terapeuta, ¿no? Que te vaya, ¿no? No sé, un ¿Por qué poco... no? Lo que pasa es que hasta ahora hay una gran castración emocional, no solo en los humanos, también en los robots, y espiritual. Pero claro que una máquina no va a ser un animal espiritual como un ser humano, pero sí podría entender de emociones una máquina perfectamente, ¿por qué no? Yo no veo ningún dogma. Y luego, fíjate que hay ya creación en la inteligencia artificial para ser capaz de generar imágenes a partir de discursos, ¿no? O sea, se puede hacer un guión que es convertido en imágenes por inteligencia artificial, con lo cual también podría fácilmente contarse un sueño y convertirse en imágenes, ¿no? De algún modo. Así que sí, algo aparecerá por ahí, sí, evidentemente. Además, lo de los sueños es curioso, porque tú vas a la FNAC, por ejemplo, no a la FNAC, a la Casa del Libro, que la FNAC no, pero vas a la Casa del Libro y los sueños hasta hace 10 años estaban en psicología, había pues los clásicos, y claro, pues los sueños de Freud pues son la gran obra de Freud, según él mismo, ¿no? O de Jung, los sueños y los recuerdos y tal. Pero ahora vas a preguntar por libros de sueños y te mandan directamente a esoterismo. Con todos los marcianos, con los ovnis, Digo, pero ¿qué hacen los sueños aquí, no? Hay como una... Y esto tiene que ver con la neurociencia, durante mucho tiempo ha habido como una rebaja de lo que son los sueños, ¿no? Como los sueños esto es Alan Hobson, ¿no? Que es el principal investigador de la neurociencia norteamericana, con obras muy recomendables, por otra parte, y que empieza en una posición radical, esa posición de lo que no se puede, aquello que decía Luis Sencillo, ¿no? El gran psicólogo, ¿no? Decía, lo que no se puede medir, lo que no se puede pesar, lo que no es matérico no existe, ¿no? Entonces, la neurociencia tiene el problema del prejuicio científico de que los sueños no son medibles, no se pueden probar. Y entonces todo lo que sea un relato sobre los sueños, una interpretación, sea de base psicoanalítica, personal, lo que fuera, ¿no? Una interpretación incluso narrativa que existe también, un modo de interpretar los sueños desde la narración, desde el análisis del lenguaje, ¿no? Pues todo eso es anticientífico. Entonces, Alan Hobson, con muchos prejuicios, comienza su obra diciendo, bueno, vamos a probar lo que es verdad en los sueños, ¿no? Entonces descubre cosas muy interesantes. Descubre, por ejemplo, que el sueño de parálisis que hemos tenido todos, ¿no? Pues bien, pues eso, no terminas un examen, no puedes correr cuando te persigue un monstruo, ¿no? O de repente aparece una mujer que se apodera de ti en la cama, un hombre se apodera de ti en la cama y no puedes moverte, estás apresado, ¿no? Esta imagen tan mítica de los sueños, ¿no? Pues dice, todo esto se produce porque hay un intercambio en las fases del sueño que produce la aparición de unas sustancias químicas en el cerebro que permiten seguir soñando, pero que todavía no permiten la movilidad del cuerpo. Porque una de las características del cerebro, una de las partes que queda dormida es la del movimiento. Por eso se considera una cosa muy, muy, muy excepcional el sonambulismo. Porque cuando soñamos apenas nos movemos. Podemos producir pequeños movimientos, la pierna, tal, pero digamos que el sistema psicomotriz no puede salir corriendo, menos mal, pues estaríamos tirándonos por las ventanas, ¿no? Entonces, evidentemente el trabajo de Hobson es muy interesante, porque bueno, el sueño de parálisis ya sabemos lo que es, los cambios de fases de sueños también sabemos lo que pueda ser, pero a base de observar cómo se iluminan zonas del cerebro tampoco tenemos un relato de los sueños. La neurociencia ha hecho desaparecer el relato de los sueños y además los ha hecho inaplicables para terapia. En cuanto a objeto científico, pues lo que no se puede probar, pues no tiene sentido utilizarlo en una terapia. Y yo creo que los sueños están sufriendo este complejo de ciencia que determina la realidad, ¿no? Que por algo se ha hecho dominante, pero que es un prejuicio muy claro, porque si pensamos muy bien, la ciencia es aquello que se considera ciencia en cada etapa de la historia. Por otro lado, no, la ciencia no es una verdad absoluta a lo largo de toda la historia. Así que los sueños están siendo, digamos, muy limitados en su conocimiento por el dominio, el primado absoluto de la neurociencia, ¿no? Que es muy reductiva en su interpretación. Curioso, porque Alan Hobson, pues bueno, luego ya empieza, desde hace 10 años, porque lleva 40 investigaciones, pero ya empieza a reconocer que los sueños pueden tener un valor interpretativo, que puede ser, de alguna manera ser utilizados en terapia por un psicólogo, cosas que antes negaba completamente.
Esto a raíz de que tuvo un ictus y tuvo una serie de sueños, etcétera, y entonces de algún modo ha cambiado su manera de ver los sueños, subjetiva, personal, no científica. Pero sí, hay papers que son divertidísimos, ¿no? Donde se enfrenta a psicólogos nada heterodoxos, sino a psicólogos clásicos. Recuerdo ahora un paper con un alemán en un diálogo de 2 horas sobre los sueños y son, bueno, pues es una auténtica guerra de espadas de luz, ¿no? O sea, los sueños, estás haciendo interpretación. Dice, no, es que yo soy humano, entonces como humano, claro que hago interpretación de lo que sueña un paciente, de lo que sueño yo, ¿por qué no lo voy a hacer? Bueno, porque eso sabes que sale de las categorías científicas. Nosotros para lo que estamos aquí es para saber cómo funcionan los sueños y qué funciones fisiológicas tienen, ¿no? Pero bueno, hay muchas cosas como la retención de memoria, es decir, el sueño fija la memoria, el sueño es una especie de ensayo ante lo que viene en la vida, sea en el terreno laboral, sea en el terreno amoroso, sea en el terreno sentimental. El sueño también es un tratamiento, un autotratamiento del trauma, la pesadilla sobre todo, y todo eso lo ha ido estableciendo la neurociencia, ya con datos científicos que no solo son encuestas, sino observaciones de funcionamiento del cerebro. Interesante, pero insuficiente realmente, ¿no? Hoy no tenemos un pontífice o un profeta como era Freud, ¿no? Que te dice lo que eran los sueños. Y quizá está bien que no lo haya, pero reducir toda interpretación de los sueños a una cuestión matérica de funcionamiento cerebral parece bastante ridículo, ¿no? Claro, es que te he oído decir en varias ocasiones, ¿no? Que la neurociencia ¿no? es el gran dios de nuestro tiempo, ¿no? Es, ¿no? Es el nuevo zorro de oro, ¿no? Y ahora mismo, Javier, ¿por dónde van los tiros? O sea, es decir, has comentado un poco la situación, pero actualmente, ¿cuál es el punto, digamos, más relevante ahora mismo de las investigaciones en neurociencia? ¿Hay algún tema candente actualmente? ¿En neurociencia? Sí. Pues actualmente lo último que he leído yo es la discusión sobre si el sueño repetitivo, claro, la neurociencia no puede explicar claramente el sueño repetitivo, ¿no? Porque claro, si lo que se produce es digamos, un reseteo de nuestro cerebro, ¿por qué se produce un sueño repetitivo? ¿Por qué un sueño vuelve a enlazar donde había acabado otro, ¿no? Y están discutiendo sobre esto, ¿no? De qué manera habría unas ciertas obsesiones, habría unas ciertas formas de pensamiento que quedan como coaguladas y permiten que el sueño se repita a sí mismo, ¿no? Y en qué medida el sueño desde ese punto de vista puede ser una función de adaptación a cuestiones que no han sido superadas por la persona, ¿no? Es interesante, pues la polémica es muy interesante, porque tendría que haber algo con la resolución del trauma. El trauma es otro gran, es como, pues eso, ¿no? El trauma es algo tan etéreo como los sueños de toro sentado. El trauma, ¿dónde está? El trauma, ahora parece que hay máquinas de biofeedback, no sé qué, máquinas, hay tratamientos corporales, o sea, se intenta abordar el trauma desde todas las posiciones, pero el trauma sigue ahí. Hoy por hoy no hay solución para el trauma, ¿no? No tenemos una solución clara. Sí, sabemos que deja una memoria en el cuerpo, sí, deja una memoria en el cuerpo. Sabemos que se puede tratar desde el cuerpo, sí, sabemos que se puede tratar desde el cuerpo. Pero ¿qué es lo que cura el trauma? Pues no lo sabemos. Entonces, las últimas investigaciones de sueño están relacionadas con sueños y traumas. ¿Con qué función tendría el sueño con respecto a los traumas de uno, ¿no? Hace poco estaba viendo una serie de Netflix de investigación relacionada con psicodélicos y hablaba cómo hay, digamos, terapias de psicodélicos para tratar el tema de los traumas, por ejemplo, de un soldado que se ha ido a la guerra de Afganistán, ¿no? Y trabaja con los psicodélicos, ¿no? Para intentar, ¿cómo decirlo? O sea, ¿no? Superar el trauma, que no sé si se consigue o no, pero bueno, parece ser que hay buenas... Bueno, aquí hay... Sí, la medicina psiquedélica, que le llaman ahora, no está todavía en... Bueno, digamos que ha permanecido oculta, ha permanecido underground desde los 70 a día de hoy. Yo recuerdo José Carlos Bouso, cuando empezó con el estudio del MDMA, el éxtasis, conocido vulgarmente como el éxtasis, en el estrés postraumático. Y este estudio estaba siendo realizado entonces en Suiza, creo recordar, sobre todo en Israel,
para víctimas de terrorismo, soldados, cosas así, ¿no? También por los marines. Él quiso hacer una experimentación en España y tuvo la mala suerte de que le hicieron una entrevista o le sacaron un reportaje, no recuerdo muy bien, en un periódico muy importante, El País, claro. Y a los 2 o 3 días o a las 2 o 3 semanas se produjo un accidente con toma de éxtasis y cerraron la investigación. Claro, aquí estamos y yo le decía, joder, es que no se puede hablar mucho, porque todavía hay muchos tabús, ¿no?, al respecto. Pero la pregunta concreta es si sabemos cómo aplicar los psicodélicos para los traumas o qué función tienen. Bueno, pues la experiencia psicodélica es como... Se diferencia del sueño en que la consciencia tendría algo que ver con un sueño lúcido, en que la autopercepción, la consciencia de lo que estás soñando es permanente, mientras estás en la experiencia. Es decir, si a ti te dan una sustancia, vamos a poner sustancia un poco de moda, entre comillas, ayahuasca, ¿no? Tú tomas la ayahuasca y es como, de algún modo te metes en algo parecido a un sueño con muchas sensaciones corporales, pero estás despierto y vas atravesando, pues vas haciendo un viaje por tu conciencia, que puede ser un viaje de muchos tipos, puede ser un viaje que te lleve a la infancia, puede ser un viaje que te lleve a una paliza que te dio tu padre, imagínate, ¿no? Y la vas a ver de otro modo, la vas a ver de otra manera, amplificada por un lado, por lo general, pero también con otro punto de vista. Entonces, a veces se pasa muy mal, pero parece que eso tiene un efecto de desatar nudos, de poder ver algo por dentro de ti mismo que tenías oculto, que de algún modo te va a desatar algún nudo y te va a dejar, vas a conseguir superar, estamos siempre con lo de superar el trauma, ¿no? Es este tipo de sustancias, ¿no?, como por así llamarlas, enteogénicas, ¿no?, enceógenos, aquello que despierta el Dios que llevamos dentro. Muy ambicioso este término de neo-hippie, ¿no?, que dice, no, se ha inspirado en los griegos, ya, pero, o sea, aquello que despierta lo divino que hay en nosotros, para darnos cuenta de lo que pueden ser esas sustancias, ¿no? No todas las personas pueden tomar estas sustancias, esta es otra polémica y otro problema, porque hay estructuras psíquicas que no permiten la toma de estas sustancias, para psicóticos, para personas que tienen un alto grado de depresión, para personas que tienen algunos problemas o enfermedades mentales concretas. Los estudios al respecto, que se hicieron sobre todo en los 70, por eso ha permanecido oculto, y recuerdo el de Master y Houston en la medicina psicodélica. Este es un libro que está en castellano, muy, muy recomendable. Creo que Amargor llegó a sacar una, y si no lo hizo mal, pero se puede conseguir este libro. ¿Cómo se llama? Y son la medicina psiquedélica. En lugar de psicodélica, psique con Q, psiquedélica, ¿no? Dice, no, es que hay cosas más actuales. Efectivamente, hay cosas más actuales, pero este quizás es el que más campo de experimentación ha tenido, y de un modo muy serio, en Estados Unidos, los años 70. Y efectivamente estas sustancias no solo permiten superar ciertos traumas, sino que permiten de dotar de sentido a la búsqueda de la vida. Son como despertadores de la conciencia, de algún modo, hacen cambiar modos de vida, amplían la conciencia, etc. Pero, como digo, también son proclives las tomas a ciertos o a la posibilidad de accidentes psíquicos, ¿no? Entonces, hay que compensar mucho. Que haya alguien que sepa exactamente lo que tiene que darte para curarte en la dosis no es tan factible, porque es uno mismo en su propia experiencia el que puede curar cosas. Entonces, lo más parecido a esto, lo que hemos entendido en Occidente, que lo más parecido a esta posibilidad es la importación de chamanes, ¿no? Entonces, pues, desde hace 10 años pues vienen un poco al albur de las iglesias ayahuasqueras, que son entidades legales de Brasil, etcétera, que comulgan con la ayahuasca. Fíjate que el contenido de esto, ¿no? O sea, que la comunión al final es con la ayahuasca, porque esto era el fruto prohibido del paraíso, ¿no? Pues al albur de estas iglesias y a la llegada de estas iglesias a Occidente, por todo el mundo ya, pero por todo el mundo, con millones de tomas anuales, por lo menos se han calculado unas 5 millones de tomas en los últimos 10 años, que son muchas tomas, pues han aparecido estos chamanes o neochamanes, que son gente que sale de los círculos chamánicos y que viene y que dirige las sesiones, y que entre sus capacidades estarían, a través de los cantos, los ícaros, y a través de su presencia,
el poder entrar de algún modo, llegar a las personas y remediar estos traumas o tocar donde tienen que tocar o saber. Pero puede funcionar y puede no funcionar. No hay un paper científico, los están tratando de hacer, pero todavía no hay algo que diga, bueno, pues esto sirve para esto de manera clara, porque cada persona es un mundo y cada imaginario es un mundo, ¿no? Con el MDMA, sin embargo, con el éxtasis hay estudios muchísimo más avanzados sobre el estrés postraumático y funciona muy bien para el estrés postraumático el MDMA. La historia del éxtasis es muy curiosa, ¿no? El éxtasis se receta en California de manera legal para ciertos problemas vinculados con los traumas y entonces pues a alguien se le ocurre en una fiesta pues llevarse una caja de éxtasis porque le sienta muy bien y entonces empieza a repartir pastillas y aquello se convierte ya en un uso porque es muy fácil sacar la receta entonces era MDA, me parece, no era MDMA, el precursor del éxtasis, y entonces se difunde por las fiestas y bueno, esto es la bomba, ¿no? O sea, ya no hay fiesta sin éxtasis, ¿no? Entonces cuando empieza a subir el consumo, de repente se dan cuenta de que están apareciendo recetas falsas, médicos que recetan sin ton ni son, tal, y entonces prohíben el éxtasis, ¿no? Y el éxtasis se pasa a la parte oscura de la vida, de la ley, y el éxtasis se convierte en una droga de tráfico. La LSD, pues la LSD que cambió mucho los imaginarios de los años 70, pues en un momento dado se convierte, como decía Nixon, en el enemigo público número 1. Pero porque la experiencia te hace cuestionar muchas cosas. Te hace cuestionar tantas cosas, pensemos que en el mundo clásico los que podían ir a tener una experiencia parecida a estas con el Kikkeon era gente que llevaba años preparándose, ¿no? Y ahí se mezclaba el teatro con la toma y todos los grandes iban, los grandes filósofos, es decir, era algo que se consideraba como un beneficio de los dioses. Para que la medicina psicodélica avance, pues lo primero que haría falta es un marco legal de investigación más claro. Yo creo que un gran consejo donde estuvieran desde los científicos, los médicos, la policía, los jueces. Es decir, aunque investigación está permitida con amiguitas, poco a poco, pero que había que potenciar esta investigación y vincularla con la neurociencia, que de hecho se está haciendo. Y creo que podría dar resultados, pero decía Alan Watts, ¿no? Que decía Alan Watts en los 70, cuando se usaba muchísimo todo esto, decía, es que esto es como el fuego y todavía no sabemos usarlo muy bien, ¿no? Decía, esto, claro, ¿quién puede usar esto? Y esta tendencia un poco mítica a decir, bueno, esto los hombres de las tradiciones, los hombres medicina, ¿no? Este término tan bonito, tan hermoso, ¿no? Que viene del chamanismo y luego parece que es como de los indios Sioux, ¿no? El hombre medicina, ¿no? Que los americanos lo definen bien, los indios, ¿no? Como el hombre medicina es el que va a saber usar esto, pero se da la paradoja de que hay tribus que lo usan desde hace menos tiempo que las iglesias ayahuasqueras de Brasil, así que qué es tradición y qué no es tradición. Y luego hay una gran pelea, ¿quién tiene la legitimidad para esta investigación? ¿Son los curas de las iglesias? ¿Son los psicólogos con sus límites? Ya. ¿Son los científicos puros, neurocientíficos que no creen nada más que en la ciencia? ¿Son los terapeutas o son son los indios? ¿Son la gente que tiene tradición? Pero desde luego la medicina psicodélica va a ser una parte importante de la medicina del futuro, cuando se caigan los velos de la prohibición, eso está claro. Porque hay algo ahí que es muy potente, que va directo al trauma, que es como de algún modo como revivir nuestra historia, el culebrón de cada uno, desde otra percepción, lo que nos da mucha información y lo que nos permite desatar nudos. Algo así. A unos niveles psicológicos de relato muy básicos. Esto, por supuesto, en el caso del éxtasis, pues tiene con sus consideraciones, con los capilares cerebrales, pero lo que es la experiencia de este tipo de mal llamadas drogas, los enteógenos, es parecida a esto. Es como vivir algo o recordar algo que has vivido o vivir algo para prepararte para el futuro, ¿no? Y en cierto sentido lo que te muestra es la mejor versión de uno mismo, en este fantaseo que produce el LSD o la mejor versión de uno mismo. No significa que esto tenga que ser hecho a través de sustancias enteogénicas. La meditación a qué sirve, ciertas meditaciones te conectan con eso, con la mejor versión de ti mismo, ¿no?
Y es algo que tenemos pendiente la humanidad, sinceramente, porque nos hemos olvidado de estas cosas que son muy útiles. Ahora bien, el resurgir de todos estos mundos pues es tremendo, ¿no? O sea, de todos los fines de semana en Nueva York se celebran 50 ceremonias, o sea, o en California, o sea, no estamos hablando como de los polos de la vanguardia del mundo moderno, ¿no? Pero ha llegado a Moscú y ha llegado a Irán, o sea, esto está ahí, ¿no? Está ahí, plantea retos, en primer lugar cultural, prejuicios, legal, y luego de capacidad de investigación, ¿no? ¿Y quién va a poder llevar esa investigación? Decía Naranjo, Claudio Naranjo, que lo hemos citado, gran psiquiatra y seguidor de Peirce y demás, ¿no? Gestaltista, pues decía que quizá haría falta la creación de una escuela propia con gente que tuviera esa experiencia, más allá de lo que sean, y evidentemente si son psiquiatras mejor que si son psicólogos, o médicos por lo menos, ¿no? Pero que hayan tenido esa experiencia y demás, ¿no? Esto es un reto y las generaciones venideras se van a poner moradas de esto, hablando en plata. Quería añadir a todo lo que dices, que ya no me voy a traumas, me voy a el propio Silicon Valley. Actualmente muchísimos los popes ahora mismo, los grandes ¿no? Generadores de estos nuevos servicios, de las grandes tecnológicas. El metaverso dicen que está creado por gente que ha utilizado enteógenos, ¿no? Para intentar crear esos mundos, ¿no? Con lo cual es que, o sea, no hablamos de una cuestión ya de trauma o de tal, sino estamos hablando de la creatividad, ¿no? De la capacidad de... Pero bueno, yo tampoco sé mucho de este tema, ¿sabes? Lo que es verdad es que cada vez más en Silicon Valley, por los podcasts que oigo, por las personas que leo, el tema de los enteogénicos y el tema de los psicodélicos es algo sí, desde actual allí. Y bueno, Apple, toda la tecnología Apple tiene mucho que ver con esto, pero el propio concepto de estarnos hablando a través de una imagen que se transporta, que esto lo veíamos en las películas del espacio cuando éramos pequeños, ¿te acuerdas? El teletransportador, para hablar con la Tierra sí. Todo esto viene en gran parte influido por experiencias visionarias. Además, Silicon Valley está financiando, la nueva generación de Silicon Valley le está financiando toda la investigación con medicina psicodélica. Y luego en Silicon Valley están haciendo una utilización de esto que son las llamadas microdosis, que es la toma diaria de, pues eso, una especie de homeopatía de la LSD, ¿no? Pues imagínate lo que es esto, es como tomar fracciones, bueno, que ya tienen un efecto, pero que no son inhabilitantes ni te dejan en el diario durante meses para avanzar o para abrir la creatividad. No hay todavía estos estudios científicos, entre otras cosas porque es ilegal, no lo puedes vender, entonces no hay dinero para que alguien financie el estudio. Pasa lo mismo con la medicina, ¿no? Claro. Igual que no hay estudios de cosas naturales que son buenísimas, ¿no? Por ejemplo, la manzanilla, porque la manzanilla... Y se ha llegado a querer hacer sacar una patente de la ayahuasca, con lo cual sí, todo indica, y la vanguardia del mundo tecnológico está muy metida en esto, en su día a día, a que estas ideas, por ejemplo, ahora de quitar el móvil hasta los 15 años y de escribir con la mano, vienen también influenciadas por esta serie de experiencias enteogénicas que la élite de Silicon Valley sigue teniendo, ¿no? Es un lujo realmente, es un lujo claro. Y aunque parezca que no está. Y como digo, si hay 50 ceremonias en Nueva York o en California todos los fines de semana, o en Silicon Valley, pues es porque está ahí, ¿no? Hay muy poco conocimiento todavía, pero con el tiempo lo habrá. Claro, el mundo clásico desaparece y el Eusis, pues la primera destrucción, la segunda, pues se lleva gran parte de los secretos de todo esto, ¿no? No sabemos muy bien lo que había en el Eusis, ¿no? No tenemos mucha idea de lo que allí se hacía. No están los libros, no está la experiencia, no está la narración, pero se está recuperando todo esto. Javier, quería darle una vuelta de tuerca a la conversación y me gustaría entrar un poco en tu faceta, bueno, en lo que has contactado, en el tiempo que has tratado con grandes personajes de nuestro tiempo, ¿no? Desde Alejandro Jodorowsky, Fernando Sánchez Dragó, Claudio Naranjo, Luis Cencillo, etcétera, etcétera, ¿no? Y has escrito sobre ellos, has hecho documentales, has hecho muchísimas cosas, ¿no? Y quería preguntarte un poco si después de haber tenido contacto con este tipo de, vamos a llamarle maestros,
¿Crees que la sabiduría es el verdadero camino de la felicidad? El verdadero camino, me has dicho. De la felicidad. Se supone que aquello que decía Aristóteles, ¿no? ¿Cuál es el fin o qué es lo que hay que intentar? Bueno, felicidad parece un término muy optimista. Quizá si vamos al Gautama, ¿no? Si vamos al Buda es no sufrir. Y luego la felicidad puede ser la gran subida hacia la cumbre del cenit de la vida, ¿no? Los 50 años, pero 45 o 50 años, pero luego se trata más bien de... Entonces yo creo que toda esta sabiduría, entre comillas, ¿no? De estas personas que hemos citado en mayor o menor medida, va encaminada como a afrontar la vida, ¿no? Eso es lo que consideramos maestros. Hay maestros muy distintos. Mucha gente no considera un maestro, sino un antimaestro a Fernando Sánchez Dragó, por ejemplo, ¿no? No, es que ese es un ignorante, o es un chulo, o es un ególatra, o es un lo que sea, ¿no? Pero en Fernando, por ejemplo, la enseñanza de Fernando era su valentía. Es como el volatinero, aquel personaje de Así habló Zaratustra, ¿no? Que siempre se está poniendo en riesgo y vive la vida con intensidad, sin demasiado juicio moral, ¿no? A lo mejor sin demasiado percepción de lo moral, sino de la vida como afirmación de la propia vida, ¿no? Pues eso es destacable y es recuperable de Fernando, sí. Fernando es un maestro de eso, sí lo es, sí, yo creo que sí. Arrabal es un maestro de otras cosas, es un hombre que lo que está todo el rato es apelando a algo que tiene que ver con la realización artística, con la creatividad, ¿no? De una manera a través del teatro, de la pintura, de la poesía, del conocimiento de la ciencia también, ¿no? Es muy siglo XX Arrabal, ¿no? Pero es un gran creativo, ¿no? Alejandro Jodorowsky, de algún modo lo que empieza donde Arrabal, empieza con aquellas ceremonias pánicas, con Topor también, ¿no? Los tres, pero él va como dirigiéndose hacia la psique, la psicomagia, la ayuda personal, y de algún modo se mantiene con un equilibrio entre la creatividad y la salud mental, ¿no? Que es a lo mejor la superación de su propia inestabilidad, ¿no? Yo de todos estos, Luis Sencillo es un hombre que realmente es un sabio de la psicología, pero no está nada reconocido, porque él mismo, sus límites y su manera de ser tampoco encajó en su época mucho, entonces está muy oculto Luis, ¿no? Así como los demás, y dices, bueno, pues... O Claudio Naranjo tiene una escuela de aprender a vivir, que es el SAT, donde miles de personas de todo el mundo van al año y pues salvando las distancias, sería como una preparación a Eleusis, ¿no? Sería como un tratamiento del alma, ¿no? De la psique, para buscadores, ¿no? Dice él, para buscadores, ¿no? Cada uno en su faceta, ¿no? Ha sido capaz de generar una escuela potente, cosa que los demás pues no han hecho, ¿no? Que Jodorowsky simplemente no es el Incal, ni es el Topo, no es su cine, ni son sus cómics, simplemente con el concepto de psicomagia, ¿no? Como acto que se dirige al inconsciente a través de una metáfora para transformar y resolver un trauma, pues ha puesto una nota en la psicología, en la historia de la psicología completa, ¿no? Sí, yo en realidad lo que estaba buscando era como un padre alternativo, porque yo tenía un padre, ¿no? Entonces, todos ellos además son de la franja de edad, más o menos, ¿no? Mi padre nace el 36, Jodorowsky el 30 me parece, Arrabal o el 29 incluso, Arrabal el 32, Fernando el 36 también. Era un poco en esa onda, ¿no? Como padres alternativos. Y también transmisores de cultura y de conocimiento, sí, claro. Por supuesto, ¿no? Claro. No sé si son maestros así, han sido maestros para mí en la vida, sí, claro, pero maestros reconocidos por todos, pues probablemente no. Algunos dirán, bueno, Arrabal, ¿cómo va a ser un maestro? Arrabal es un cachondo mental que es un gran dramaturgo, ¿no? O es un artista, ¿no? Pero no un maestro. Sí, que se hizo famoso con el famoso programa de Dragón, ¿no? El milenarismo, ¿no? Sí, muy a pesar suyo, aunque sí, en esa gran borrachera, claro, que la gente de nuestra edad en adelante conoce, ¿no? Porque la ha visto todo el mundo. Esa gran borrachera, claro. Hay un punto de la borrachera en que dice mileniarismo de Milena, ¿no? La mujer de Kafka. O sea, estaba borracho, pero no tan borracho. O sea, le había tomado eso sol y sombra, ¿no? Como lo que veían los obreros, sí, o no sé qué. ¿No? Sí, sí. Se había cogido una gorza y montó un número teatral. Pero él podía demostrar que podía hacer cualquier cosa. Y pasándose por el forro cualquier cosa, ¿no?
Luego, claro, ha generado una imagen de él que, eso lo decía mucho Fernando, dice, pues que Arrabal, si aquel programa le hizo mucho daño y tal y cual. Bueno, Arrabal trasciende ese programa. Arrabal en España no es tan conocido, pero Arrabal en Francia, aparte de tener todos los premios y todo, Arrabal, o sea, durante unos años ha sido el dramaturgo más representado en el mundo, vivo. O sea, Sí, sí, tela. tela. O Jodorowsky, lo que ha sido Jodorowsky, ¿no? O lo que para la cultura española ha sido Fernando Sánchez Dragó, que casi todo ha entrado por él, a través de él, mejor dicho. Pero desde la última lectura de el eurocomunismo hasta la psicomagia. O sea, Fernando realmente era un hombre desprejuiciado, con una apariencia moral. Luego, en lo personal, era un hombre que no tiene que ver nada con la imagen de provocador que él cultivaba a ultranza, sino que yo creo que era más un gran amigo y una persona que en lo cercano era una persona muy cariñosa, muy inteligente y un maestro de vida en el sentido de no tener miedo a las cosas, ¿no? Pasa que hay gente que su derivada pues le molesta mucho. Yo creo que él disfrutaba provocando, ¿no? Era parte de su encanto para él, ¿no? Para la gente era un pesado o lo que sea, ¿no? Sí, sí, eso es, la verdad es que han sido importantes en mi vida todos, sí. ¿Y detectas e identificas digamos, a sucesores de estos actualmente? ¿Me podrías, bueno, no sé, te atreverías a decirme, a ver, que Jodorowsky todavía sigue vivo y creo que Arrabal también, ¿verdad? Alejandro sigue vivo, Fernando Arrabal también, lo que pasa que tienen, pues, son muy mayores, cada Claro, uno son siguen mayores, creando, claro. siguen creando y siguen en Claro, las redes y siguen ahí, claro, claro. pero Pero los seguidores están, dirías sus sucesores. pues, están muy lejos, Sí, ¿no? Yo creo que es un poco, ya. son los últimos del siglo XX, es muy complicado el siglo XXI todavía de momento. eh, Claro que hay gente, ¿no? Pero de momento en esos terrenos no sobresalen mucho. Ya aparecerán. También yo creo que esto se da a partir de los 60 o 70 años, ¿no? Yo conocí a Jodorowsky con 70 años, entonces era un autor de culto en España, pero no se conocía nada de lo que luego le hizo más popular, que fue la psicomagia y todo esto, ¿no? No se conocía nada. Convocaba un acto en Madrid, iban 20 personas. Convocaba un acto en la editorial Siruela en la Casa de América, iban 60 personas. Porque eran unos libros que eran de la contracultura y eso no lo seguía nadie ya. Y ahí conocí yo a Alejandro, ¿no? En un acto de esos. Y Alejandro luego es un hit parade, ¿no? O sea que sí, no, pero maestros hay en todo tiempo y en todo lugar. O sea, están ahí. Otra vez que yo no los conozca, pero están ahí, claro. Y muchos de ellos eran jóvenes, Sí, evidentemente. claro, claro, ¿no? Identificarlos, ¿no? Porque muchas veces también, además son, ¿no? Esto, como hoy en día tenemos muchos medios, pero a la vez yo no sé qué hace un chaval igual de 23 años, cuál es su, ¿no? ¿Sabes lo que pasa también? Que la Seguidor. sabiduría, pues, se adquiere con la experiencia. Lo digo por el caso de Claudio, lo digo Naranjo, o por el caso de Alejandro Jodorowsky, ¿no? O por el caso de Arrabalas o de Fernando. Cada uno en su campo, ¿no? Muy distintos todos, ¿no? Pero contradictorios incluso. Pero claro, la gente que puede llamar la atención, alguien que tiene 50 y muchos años como yo, pues es la gente que tiene de 70 en adelante. Entonces no sé hasta qué punto un joven de 20, desde luego puede haber un joven de 20 un genio, habrá miles de hombres de 20 años o mujeres que sean genios, pero que sean sabios parece un poco más complicado. Eso se hace con el tiempo, creo yo, ¿eh? Pero bueno, Y Javier, te voy a proponer un pequeño juego, ¿no? Para que me definas en tres palabras personas y conceptos que te voy a poner vamos allá. en la mesa. Algunos de ellos ya los has comentado, pero bueno, los voy a decir porque me parece interesante, aunque sea, ¿sabes? Ya te digo, de una manera breve, ¿vale? Venga, empezamos. ¿Te parece? Venga, Claudio Naranjo. Estas paradas Jun las calificaría inmediatamente. Mm, Maestro, difícil, a largo plazo. Vale. Alejandro Jodorowsky. Genio, tapa del inconsciente abierto y visión galáctica. Ajá. Fernando Arrabal. Bufón, genio, niño, alegre. Luis Sencillo.
Cultivado, buscador, desconocido. Óscar Ichazo. Brujo, sufi, oculto. Fritz Perls. Simio humanizado, maestro. Alan Watts. Escindido, místico, intergaláctico. Stanislav Grof. Intrauterino, germánico. Ajá. Bueno, germánico, checo, ¿no? Pero centroeuropeo, intrauterino, aplomo, pisapapeles. Guruyev. Brujo. Carlos Castañeda. Brujo, esotérico. Perdón. Brujo, esotérico, mercurial, transmisor. Castaneda. Sí. Chamán, máscara, secreto. Osho. Enigma. Orgía. Ashram. Ajá. Timothy Leary. Rebelde. Uh-huh. Narcisista. Valiente. Y para acabar, venga, Fernando Sánchez Dragó. Valiente. Vividor. Literato. Vale, y ahora vamos con los conceptos, Vamos allá. ¿vale? Que si quieres alguna palabra más, no pasa nada, porque entiendo que es complicado, ¿no? El concepto de sufismo. Orgía dentro del Islam. Sí. Psicología humanista. Obviedad necesaria. Arquetipos. Estructuras. Esqueletos. Y cementerios de elefantes. Ego. Caballo. Máscara. Infelicidad. Eneagrama. Esotérico. Pretencioso. Interesante. Gestal. Abordaje emocional disfrazado. Y por último, gurú. Cuando oigo hablar de un gurú, echo mano a mi cartera. Esa es muy buena. Algo así. Es que hoy en día la palabra gurú parece como, ¿sabes? Que está como, o sea, como que parece una especie de, ¿sabes? De piropo, ¿no? Es un gurú del marketing digital, ¿no? Un gurú tal. Sí, sí, porque es claro, es como el arquetipo del maestro. Una traducción del arquetipo del maestro, ¿no? Lo que pasa que yo también lo asocio a las grandes estafas de los maestros, ¿no? Total. Una cosa, o sea, el gurú de no sé qué, prepara la cartera, o sea, lo que decía el nazi aquel, cuando iba a hablar de cultura echo mano a la pistola, pues cuando iba a hablar de un gurú echo mano a mi cartera, ¿no? Porque seguro que por algún lado viene, ¿sabes? Pues eso, tienen aviones, tienen... El otro día veía un Sí. documental
que recomiendo en Netflix de los Bee Gees, que son un grupo muy hortera de música, pero que es un grupo que hace de música tipo Beatle, casi tan buena como la de los Beatles al principio, hasta crear la música, no crear, sino que es una copia de la música que se hace ya en Nueva York, en los clubs y tal, pero Sí. se coloca a la vanguardia de la música disco, con todo lo bueno y todo lo malo, luego pasan a las baladas, introducen el falsete en la canción, y entonces, claro, es una historia que es una historia de las ideas de Estados Unidos prácticamente, ¿no? Y de lo que era Nueva York, lo que era Miami, lo que era Inglaterra, lo que era Australia, y sobre todo una historia familiar, ¿no? Y entonces hay un momento que son gurús, ¿no? El último hermano superviviente dice, ha sido todo un sueño, ¿no? Están todos muertos ya y tal, ¿no? Pero te van contando, dice, yo tenía 17 Rolls Royce, ¿no? Dice uno, ¿en qué mundo estaba yo, no? O sea, me recuerda estas cosas de oso, ¿no? Claro, eso que pensaba que ibas a comentar ese recomendable, el de Wild Wild Country, no sé si lo has visto, el documental. Me parece que es buenísimo. Hay un misterio. Y que cuenta... O sea, el gurú realmente lo que hace es coger la transferencia, ¿no? Porque se conoce como transferencia en análisis, ¿no? Como la proyección de... Por eso son tan crueles, ¿no? Los abusos de poder psicológico, de los abusos de un profesor, los abusos de un gurú, los abusos de un chamán o de un jefe espiritual, ¿no? Porque uno pone en ellos mucho y pues eso, echa mano a la cartera, por si acaso, o a otra parte, ¿no? Al sujetador, yo qué sé, o sea, echa mano, porque somos humanos todos, ¿no? Y el gurú más grande pues puede ser, ¿no? Son todos como malas imitaciones de Cristo, o de Mahoma, o de Gautama, ¿no? Son malas imitaciones todo. Con esa cosa humana de querer como hacer milagros, ¿no? Es como algo pendiente que tenemos, ¿no? Hacer milagros, ¿no? El mesianismo, ¿no? Que el propio Claudio me decía en el libro este que hice con él, me dice, yo es que me he sentido descendiente del rey David, me he sentido Mesías. Y Jodorowsky también. Arrabal es otra película. Y yo creo que Dragó se reía de los Mesías, ¿no? Más bien el pícaro, ¿no? Pero esa cosa que tenemos los humanos de que nos sitúan en una posición y entonces nos creemos con superpoderes, ¿no? Y encima hay gente que nos cree, con lo cual pues se tiende a estafarlos, ¿no? A estafarles, ¿no? Y así es un poco la transferencia, ¿no? Oye, Javier, después de toda la trayectoria que tienes, que es muy extensa y bueno, dedicándote a diferentes ámbitos, Bueno, ¿qué te hubiera gustado que te hubieran recomendado cuando empezaste en tu camino intelectual, como profesor, como escritor? bueno, yo tuve estas cosas que nos pasan de jóvenes, ¿no? Que era como, yo voy a empezar por la psicología, la filosofía, pero no lo hice por otros motivos, por un tema de injusticia del sistema, me incliné hacia el derecho. Y entonces, pues eso me dio unos años de tener que dedicarme a otras cosas, ¿no? Entonces, lo que recomendaría siempre es que uno se... O sea, eso de en COU deberían dar ayahuasca honguitos, no sé. O sea, yo creo que en COU, en lugar de selectividad, tendría que haber una prueba profunda. Lo digo un poco en broma, pero tendría que haber una prueba o meditación. Eh, los alumnos tendrían... El antiguo COU, ¿no? Que no existe ya como tal, pero en bachillerato deberían, porque hay que dar consejos a la gente joven, claro, no a la gente normalmente, ¿no? Intentar tirar por la línea recta de la intuición, que no se equivoca. O sea, el preconsciente, hay una parte nuestra que sabe dónde. Lo que pasa es que hay miedos, hay sistema, hay imposiciones de otros, hay ser tú mismo, seas lo que seas. Eso lo decía mucho Fernando, ser tú mismo, seas lo que seas. Y empeñarte en ser tú mismo, porque la realidad se cocrea. Es como estamos dotados de algo que nos permite co-crear nuestra realidad. Es verdad que estamos en un partido de tenis, entonces al otro lado hay algo invisible, ¿no? Dice, esta cosa tan moderna, ¿no? De yo me creo mi propia realidad, eso es mentira, porque estás jugando al tenis y no sabes por dónde viene la bola, es que ni lo ves, ¿no? O sea, la realidad te viene en forma de un accidente y tú no. Pero de algún modo tenemos la capacidad de co-crearla, de orientarla, de intuirla, y ahí es donde hay que estar, ¿no? En esa búsqueda de uno mismo, que al final la búsqueda de uno mismo es de algún modo trascenderse a uno, ¿no? De hecho, el conócete a ti mismo, ¿no? El no se te Eso ipsum, es. ¿no? El hecho de, ¿no? De ir en Que no era conocerse a uno mismo, César, Javier, sino que tú eres una Efectivamente. máscara del ser, ¿no? Eres un punto de percepción de algo que está unido inexorablemente, de lo cual no te puedes separar, ¿no? En tu entrevista de elección de mutantes se explica muy bien. Sí, lección en Sí, Jodorowsky, ¿no? de Jodorowsky, la
entrevista que sale en Psicomagia, que por cierto te aprovecho y te doy enhorabuena porque es fantástica. Muchas gracias. La entrevista además profundizas en muchos temas y te he de reconocer que me he inspirado en esta entrevista en ese libro, porque está en esa parte del libro. Pues me alegro muchísimo. Te agradezco mucho que me hayas invitado y tu presencia, y a todos tus oyentes y seguidores, pues también les agradezco que aguanten hasta el final de esta entrevista si llega alguno. Sí, hombre, sí llegará. De hecho, fíjate, ya me gustaría en un futuro hacerte otra, porque creo que se me han quedado muchas preguntas en el tintero. Y nada, solo hacerte 2 preguntas muy rápidas, Javier. Siempre las suelo hacer a todos los entrevistados, ¿vale? En primer lugar, que me dijeras a alguien que me propusieras a alguien como potencial entrevistado de este programa. Alguien que te gustaría escuchar en una entrevista. Aunque no viva, no pasa nada. Aunque no viva. Sí. A ver, lo ideal es que fuera alguien cercano y accesible, ¿no? Pero bueno, no sé. Yo hago un poco, es un juego también. Pues yo ahora mismo estoy volviendo a las andadas con un libro que va a partir de un libro de entrevistas a una persona que se llama Angélica Olivera, que es la discípula fundamental que tuvo los últimos años Bert Hellinger con el asunto de las constelaciones familiares, y creo que sería una persona interesante. Y otra persona que creo que sería interesante sería, de un modo muy distinto por otras cosas, pero sería ese investigador de la psicología con las sustancias, que es José Carlos Bouso. También creo que sería bastante interesante entrevistarle, y es quizá más cercano, más próximo, el sentido que está en Barcelona o en Málaga, no sé, pero lo tienes ahí a tiro, ¿sabes? Angélica está en México y no sé muy bien, pero todo se puede andar, ¿sí? Claro, estas 2 personas yo creo que son referentes para los temas que hemos tratado hoy y tal, pues podrían aportar luz. Sí. Y Javier, ¿y tus próximos proyectos o lo que estás ahora metido? Estoy con este proyecto de libro. Sí. Estoy también haciendo... Hay 3 libros pendientes de sueños. Uno es a través de una persona, a través de una soñadora en este caso. Es como un libro para aprender a interpretarse los propios sueños, que creo que es interesante, pero todavía no acaba de coger la forma. Y luego otros 2 libros vinculados con el tema. Uno ya más terapéutico y otro para terapeutas. Esos libros están ahí un poco en recámara y acabarán saliendo. Lo que pasa que entre las clases y las terapias no doy abasto, pero acabarán saliendo. O sea, tengo que terminarlos los 3 antes de ocultarme, como diría Raval. a lo mejor lleva unos años, ¿eh? También he pasado un tiempo un poco coagulado. Como me operaron, ¿sabes? Me hicieron una operación en el año 19, luego vino el COVID, una operación de cambio de válvula aórtica, luego vino el COVID y tal. Y he tenido unos años un poco de recuperación. Ahora me siento más... Y luego quizá los encuentros con lo sutil pues encuentren otra forma, ¿sabes? Lo que pasa es que también he sentido como que tanta exposición, porque era mucha exposición, ¿no? Presentando a mucha gente en público en mucho tiempo, muchos años, y es como que demasiada mirada de fuera. Prefiero un poco de concentración para estos trabajos que tengo ahí. Esos son mis proyectos y mi pareja y mis hijas, pues acompañarlas, ¿no? En lo que me queda. Ahí estoy. Qué bueno. ¿Cuál es la web donde se te puede encontrar? Pues en varias, pero fundamentalmente en circulodesueños.com. El circulodesueños.com. Voy a poner las notas, ¿vale? Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Seguiremos hablando cuando quieras. Hasta pronto. Cuídate. Hasta pronto. Hoy pudimos charlar con Javier Esteban, donde nos ha hablado de muchos temas muy interesantes, desde cómo interpretar los sueños, a la relevancia actual de la neurociencia y las investigaciones actuales sobre la medicina psicodélica. Todo ello aderezado con su visión particular, con el contacto tan estrecho que mantuvo con grandes personajes del mundo de la cultura y de la contracultura, desde Alejandro Jodorowsky a Claudio Naranjo, Luis Cencillo, Fernando Arrabal, a Fernando Sánchez Dragó, y a un innumerable elenco de grandes personajes de la cultura.
en un episodio más del podcast El Aprendedor. Como sabes, aquí podrás encontrar charlas para buscar caminos de mejora, donde aprender más sobre el arte de vivir y de trabajar. Encuentros con personalidades únicas y extraordinarias que nos enseñan nuevas vías de perfeccionamiento y de aprendizaje, tanto en el ámbito personal como profesional, para llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Dicen que lo importante en esta vida no es tener buenas cartas, sino saber jugarlas y hacerlo de manera diferente. Súmate a la conversación. Si quieres más información, suscríbete en elaprendedor.com.